anima continuamente a estos jóvenes. Y de esta escuela de dirigentes, fundada en el 44, conforme va avanzando el libro se va cuajando, y de su espiritualidad peregrinante, hecha en la preparación a la peregrinación, de su estudio, de la teología, de la psicología, de la pastoral, surge algo nuevo. De esa escuela surge algo nuevo, que eso eran lo que hoy conocemos como cursillos de cristiandad. La primera noticia que aparece de la escuela de propagandistas es en octubre del 44, como ya les he dicho antes. En mayo, abril hacen aquel curso largo y después esos jóvenes con Monseñor Sebastián Gallá fundan la escuela de 44. Empezado el grupo de los futuros propagandistas, la escuela de propagandistas ha inaugurado en octubre, director el reverendo señor Gallá, secretario José Tomás, de aquella escuela que es de donde, como siempre se ha dicho en cursillos, de donde surge el cursillo de cristiandad. Siempre se ha dicho y repetido por los iniciadores que cursillo nace de una escuela de dirigentes. Por eso la escuela de dirigentes es la pieza fundamental del movimiento de cursillo en cualquier diócesis. O sea, es la escuela de dirigentes, como entonces aquella escuela de propagandistas, la escuela de dirigentes en cada diócesis es la que tiene a su cargo la responsabilidad del estudio, del perfeccionamiento del método, de la técnica, de todo, de cursillos. Es la escuela. La escuela, no el secretariado. Cuidado, estoy diciendo la escuela de dirigentes. No el secretariado diocesano. Cada uno tiene un papel diferente. Pero responsable del movimiento es la escuela de dirigentes, como se aparece también en Ideas Fundamentales. Bien, esta escuela de propagandistas, hay una foto de los primeros jóvenes con Monseñor Miralles, que era el antiguo obispo, era el 44, ahí está Monseñor Gallá, y los jóvenes que hicieron aquel joven y que fundan la escuela de propagandistas en el Palacio Episcopal de Miralles. Dimos cuenta en nuestro número anterior del cursillo para dirigentes, celebrado en el centro de Santa Eulalia, recuerdan, con la aprobación del Consejo Diocesano y del proyecto de escuela de propagandistas que teníamos. Este proyecto ya es un hecho, y se funda. Aquí está, ¿no? La noche de Pentecostés, un grupo de jóvenes unidos al Consejo, Entonces Sebastián Gallá, director del mismo, no pudo asistir a la inauguración porque estaba en la cama, enfermo, pero lógicamente aparece, ¿no? Era el rector del Colegio de la Sapiencia. Bien, cuando ya todo merece la pena leerse, pero no nos da tiempo ahora, ¿no? Pero quédense con los datos fundamentales, ¿no? Aquí otra revolución de la foto del cursillo de ingreso de aquellos. La escuela de propagandistas, dependiente del Consejo Diocesano, tiene como finalidad la formación espiritual, intelectual y técnica de los jóvenes allá pertenecientes, unificar criterios, disciplinar voluntades, plasmar el sentido apostólico. Estos son sus fines últimos. Para atender a la formación intelectual religiosa de sus miembros, la escuela organiza un cursillo de ingreso que consta de 50 lecciones desarrolladas en unos 3 meses. Solo los alumnos aprobados en este cursillo de ingreso pueden optar a la dignidad de ser propagandistas. O sea, va muy en serio este asunto, ¿no? La inauguración, a continuación el director de la escuela, reverendo Sebastián Gallá Riera, tejió su cinta historia de la misma, de sus orígenes, fruto del cursillo de dirigentes, del centro famoso de Santa Eulalia que se organizó. La finalidad de la escuela persigue no formar tanto buenos teólogos cuanto buenos apóstoles. Bien. La relación de Monseñor Hervás con la escuela de dirigentes es muy interesante, verla también en la documentación que va apareciendo en Proa, porque desde luego, desde que entró como obispo, se tomó muy en serio ser y estar muy pendiente de aquellos jóvenes de Acción Católica. Y de hecho, desde el 47, recién nombrado, Monseñor Hervás, en su capilla privada del Palacio Episcopal, todos los viernes por la mañana tenía misa exclusiva para los dirigentes de aquella escuela y les daba una charla de formación, como así aparece en Proa, ¿no? La escuela de dirigentes, el prelado ha combinado sus compromisos y hasta la visita pastoral, de tal forma que todos los viernes puede estar en el Palacio Episcopal para celebrar
este acto, que es la misa y la charla. En la meditación que el prelado dirigió a los alumnos de la escuela, dijo que había querido celebrar personalmente, o sea, se la toma muy como una cosa suya. Y del obispo se ha podido escuchar la consigna: un solo hombre formado, capacitado para dirigente, puede salvar un pueblo. Lógicamente, semana a semana, misa a misa, predicación a predicación, charla a charla del obispo, sobre aquellos jóvenes, no puede decirse que no tuvo nada que ver, nada más que ser la casualidad que dio que era el obispo de allí. El obispo tenía mucho que ver y era un privilegio, y así lo entendían los jóvenes, ser recibido todos los viernes en la capilla privada del obispo, semana tras semana. Historia y memoria, o mala memoria. Dice, durante los años 44 y 48 se fueron formando, por tanto, en Mallorca diversos núcleos de cursillistas. Serían cursillistas de jefes, pues ya de verdad, bueno, y otra cosa. Unos captados por los nacientes cursillos de cristiandad y otros procedentes de la acción católica. No había cursillos de cristiandad, señores. Olvídense, no había. Y ahora relanzados a través de los cursillos, no. O sea, esto es tergiversar, o sea, esto es inventar. En la capital, Palma, el grupo inicial de cursillistas se articulaba a través de la escuela de dirigentes de la Jóvenes de Acción Católica, a la que ante su empuje y crecimiento comenzaron a prestar atención reverendos muy cualificados. Esto es mentira. Mentira. O sea, esto ya no es error. O sea, no se puede decir que después que la escuela funcionó, le prestaron atención los reverendos, cuando el reverendo Gallá es el que funda la escuela. Esto parece que es, vamos a ver, nosotros somos aquí, hubo un grupo de jóvenes que inventaron otra cosa, que daban cursillos clandestinos sin tener que ver, que hicieron otra cosa, que después hicieron una escuela y que de esa escuela empezaron a aparecer por allí sacerdotes para manipular aquí. Esa es la tesis de Historia y Memoria de Currículum. Es falso. No es que los jóvenes empiezan a hacer una escuela y después se toman interés por esa escuela los sacerdotes. Eso lo hemos visto. ¿De dónde surge esa escuela? Por eso es mentira. Bien, la escuela dirigente de los jóvenes a la que ante su empuje y crecimiento comenzaron a prestar atención reverendos, no señor, y muy especialmente para el seguir, de sonar los corazones. Pues no, para seguir llegó después, que impartía en aquella un curso completo sobre estudio y meditación de los evangelios. Más esporádicamente colaboraron también con la escuela en esta fase Sebastián Gallá y Bartolomé Nicolau, más esporádicamente, el fundador, que aparece en la crónica, que la ha preparado con el retiro de 30 días en el centro de Santa Eulalia, y de pronto aparece esporádicamente. ¿Cómo pueden decir esto? ¿Cómo pueden publicar esto? O sea, esto ciertamente es falso, o sea, es tendencioso. Después dice, esta escuela fue considerada institucionalmente como el núcleo fundacional de los cursillos, y por eso, como veremos, señor Elbaz tuvo desde el principio de su mandato como obispo mayor una especial consideración. Eso es verdad. En efecto, la escuela fue recibida corporativamente durante meses, una vez a la semana, en misa de madrugada en el Palacio Episcopal, durante la cual les impartió una meditación. Esto es la única verdad de toda esta página. Pero lo otro, no sé de qué historia habla, y si es memoria, es muy, muy mala memoria. Como él no se podía acordar, porque tendría como 2 añitos, alguien se lo ha contado, y se lo ha contado mal. Bien, esta escuela de propagandistas, que así se llamaba, después de dirigente, tenía como secciones. Y una de ellas la escuela de declamación. Curioso, ya son curiosidades, ¿no?, de cursillo, ¿no? El 23 de febrero, presidida y dirigida por el obispo, en el Palacio Episcopal tuvo su primera lección teórica y práctica la escuela de declamación y de improvisación del Consejo Diocesano, que era sus alumnos, de la misma 21 de los miembros de la escuela de dirigentes, de propagandistas. Eran los que formaban la escuela de declamación e improvisación. Y eso era todos los lunes, las clases continuaban. O sea, el obispo tenía sus clases, Monseñor Gallá dirigía y tenía sus clases. Aquello no era una cosa... Inauguración de la escuela de declamación. Bien.
el Consejo Diocesano, después el Consejo Youth, la Escuela Dirigente, la escuela, y pese al agobio de sus trabajos sigue el excelentísimo y reverendo señor obispo celebrándose la misa semanal, dirigiendo la meditación del día. La escuela de declamación continúa sus reuniones los lunes bajo la presidencia del prelado. O sea, los viernes tenían la misa y la meditación y los lunes tenían la escuela de declamación. El obispo no era alguien que de cuando en cuando pasaba por allí. El obispo era parte muy activa en la formación de estos jóvenes. Aquel grupo de la escuela semanal empezó a funcionar dirigido por don Sebastián Gallá hace 3 años en la calle Zabella, desde aquel famoso cursillo. Escuela de dirigentes, sección de declamación y de profesores de cursillos, todavía aquí ya de cristiandad, pues esto es del 51. O sea, de aquella misma escuela es la que sigue, después saldrá una sección que eran los profesores de cursillos de cristiandad. Bien, aquí un desarrollo de la sección de la escuela, cómo se hacía. No puede ser más sencillo, y esta se brotan los mejores frutos. Empieza con la invocación del Espíritu Santo, la oración de la humildad. Uno de los asistentes, designado con anticipación, expone una lección de las que se dan en el cursillo y del mismo modo como allí se dan. Es conveniente hacer gozar que nunca una lección se repite 2 veces por diferentes alumnos, por el fin de procurar mejorar siempre su contenido y forma. Todos forman notas para que luego cada uno critique la lección dada y el modo de exponerla. El conciliario hace luego su crítica y resume los demás. O sea, así es como empecé yo la escuela de dirigentes, cuando hice mi cursillo. Para ir a un cursillo, aparte, cada uno daba el rollo allí, se le corregía, se le criticaba, eso ya lo hacían en la escuela, propiamente una escuela de cursillo. Ya estamos en el año 51, pero hacían ese trabajo de preparación continua, de los dirigentes, de los rollos, de todas las exposiciones. En aquella época, además, otros acontecimientos, además de los cursillos de la escuela de dirigentes, para el curso 46-47, tiene programado por aquellos jóvenes del Consejo Diocesano 3 pilares: los ejercicios espirituales, los cursillos, la escuela de dirigentes y también las peregrinaciones que van haciendo. El plan del curso 47-48, siguiente curso, mantiene esos pilares formativos: ejercicio, cursillo, escuela de dirigentes, y se agrega un congreso previo a la peregrinación de Santiago, Congreso de Yuc, Preludio de Santiago, en abril del 48. Y en ese congreso participan 3.000 jóvenes mallorquines, que en una isla y en aquella época no son pocos, 3.000 jóvenes, que son todos los que han ido pasando desde el año 41 por los de jefe, de adelantado, las peregrinaciones, todo eso, ¿no? Las prioridades del presidente diocesano, pues siguió con el proyecto de celebrar 2 cursillos, el régimen de internado, el monasterio de Yuc. O sea, ¿cómo el presidente diocesano va a hacer cosas a escondidas del presidente diocesano, señores? Por favor, como dicen, ¿no? Como decía Forteza. Monasterio de Yuc, cursillo de dirigente, miembro del Consejo Superior de la Acción Católica, la peregrinación de los jóvenes. Esa era la preocupación, y fueron aprobadas sugerencias presentadas por el presidente diocesano. Pero la cosa era ya la peregrinación. En el año 46, en el PROAM, el número 94, se habla de los ejercicios espirituales, de los cursillos intensivos, la escuela de dirigentes, las peregrinaciones locales, la peregrinación a Yuc, que después será Congreso de Yuc. El plan del curso 47-48, aquí está todo el plan: los objetivos, fin, piedad, estudio, acción, que eran los 3 pilares de la acción católica. Esto es heredado, señores. El trípode nuestro no es nuestro, es heredado de acción católica: piedad, estudio y acción. Con escuela dirigente, cursillos comarcales, jefes de peregrinos, revistas, todo preparando a Santiago. Bien, las peregrinaciones locales, bien rápido, esto quizás es menos importante, pero que culminan en el Congreso de Yuc, tienen importancia porque revelan el clima y el interés que había. Era la peregrinación a Santiago y van preparando los jóvenes. En el 45, la 7ª Asamblea Diocesana revisa el curso, expone el plan del curso siguiente: cursillo, ejercicio, escuela, era lo que había. Bonín termina centrando los ideales en Santiago como objetivo de los cursos inmediatos. El presidente se dirigió en un brillante discurso a todos los jóvenes, en el cual, de forma insuperable, señaló la línea que debe seguir nuestra obra y terminó centrando nuestros ideales en Santiago, objetivo de los cursos inmediatos. Un ensordecedora ovación cerró las últimas palabras de Eduardo Bonín. Era Santiago, o sea, no había cursillo de jefes, cursillo adelantado, dirigir acción católica, Santiago y después otra cosa. No. El presidente nacional
Nacional de España en la 7ª Asamblea de Mallorca. Hablan de ejercicios, cursillos, temas fundamentales. Conclusiones de la Asamblea, presidente nacional y entrega del carnet de cursillos de adelantados. Cuidado que aquella otra era de jefes. El presidente se dirigió, señaló la línea que debe seguir nuestra obra y terminó centrando nuestros ideales en los cursos inmediatos. El presidente nacional la con una frase que está ahí, sobre además casi no se ve, pero cuando la vea dice: el presidente nacional tal dice, ir contra la acción católica es ir contra la misma Iglesia. O sea, esta es la mentalidad. O sea, a nadie se le puede ocurrir hacer algo en contra de lo que era entonces la acción católica. Y esto lo tenían claro los de Mallorca también, vamos. O sea, no había otra cosa, solamente había acción católica. Ir contra la acción católica es ir contra eso, poner en su boletín. La 8ª Asamblea del 47 cambia el estilo. La 7ª Asamblea del año anterior tenía poco tonalidad de peregrinación. La 8ª Asamblea, en mayo del 47, tiene un estilo muy distinto y un sabor mucho más a peregrinación. En un año ha habido un cambio. Es que ha entrado Monseñor Hervás, es que se lee la memoria y se expone el plan de los cursos siguientes. Y también todavía estaba en la 7ª Asamblea. La 8ª Asamblea, el presidente diocesano expone el plan del curso, que son 6 tandas de ejercicio con fechas señaladas, pudiendo suscribirse cada uno. Cursillos de formación en Yu, Felaní, Artá, peregrinaciones, Acura, tal, 5 visitas, tal, o sea, el programa normal. 48, año 48, 9ª Asamblea Diocesana, en enero. Monseñor Hervás bendice la imagen de la Virgen de Yu que van a llevar los jóvenes en peregrinación a Santiago. Se lee ahí un manifiesto del primado, entonces convocando a la juventud a la peregrinación. Se presentan 3 ponencias en esa asamblea: funcionamiento de los centros de acción católica, las minorías que han de actuar en ellos, los dirigentes de los centros, y el Congreso de Yu. Para la clausura ya rezan la hora apostólica, que ya tenían en la guía del peregrino, que poco antes habían editado ya. Se anuncia la 9ª Asamblea. Como ve, el boletín este de Proa ya Proa relata, va biografiando todo lo que hacen allí, ¿no? O sea, no se mueve nada en la acción católica de jóvenes que no aparezca algo en Proa diciendo que ha pasado. Anuncio de la 9ª Asamblea. Monseñor Hervás, el primer peregrino a Mallorca, en marcha, animando a la peregrinación en febrero del 48. Aquí la locución de Monseñor Hervás. Las conclusiones de la 9ª Asamblea, testimonios distintos de los jóvenes de la Asamblea. Nuevo Consejo Diocesano. Se nombra conciliar diocesano Sebastián Gallar, viceconciliar Pedro Amorós, presidente Eduardo Bonín, vicepresidente de Propaganda y Peregrinaciones Bartolomé Riutor. Son todos estos nombres de los que después serán dirigentes de cursillo. El presidente diocesano, apóstol insatisfecho ante las mieses que blanquean sin cegar, dio la consigna del curso: en marcha, para acometer con más brío y ardor la etapa que nos ha de llevar hasta las sagradas cenizas del apóstol de la hispanidad. Y aparece lo que en cursillo, por lo menos en mi tiempo, se daba, y creo que sigue dando, el último día, la hoja de servicio, ¿no? Donde se el compromiso de piedad, estudio y acción. Eso es de acción católica también. El prelado entregó a algunos miembros de la escuela dirigente lo que familiarmente llamamos el Cristo cuenta contigo. O sea, a la hoja le llaman Cristo. También Cristo cuenta contigo no es de cursillo, es de acción católica. Editada por el Consejo, en la que se sintetiza y concreta la dosis de piedad, estudio y acción con que cada miembro se compromete a colaborar en la extensión del reino de Cristo. Con lo cual, digamos que todo estaba ya inventado antes, o casi todo. Vamos a ver, el casi ese es muy importante, que lo vamos a ver en la segunda parte. Pero, o sea, todos los elementos que hoy, digamos, es cursillos, de curia, el cursillo, los temas, pues ya estaban antes en embrión, porque no cae del cielo. El cursillo no es un invento de alguien o de 2 o 3, sino que todo estaba ya. Entonces no inventan nada que ya estaba, no puedes decir que eso es inventar. Congreso de Yu.
En abril del 48 participan 3.000 jóvenes mallorquines. Aquí en el Congreso la intervención de Eduardo, el presidente diocesano, Eduardo Monín, se empieza dedicando un recuerdo al capitán de peregrinos, Manuel Aparici, no es que vaya, pero sí que le recuerdan, la carta pastoral del obispo, dice, tomando la empresa como unas maniobras espirituales que templen el espíritu y le dispongan mejor para futuras empresas en el nombre del Señor. No podemos cejar hasta que el Cristo íntegro y auténtico sea creído, vivido y sentido por todos los demás jóvenes. O sea, quien mete el fuego apostólico, quien piensa en el futuro, futuras empresas en nombre del Señor, que no podemos cejar, quien mete el fuego apostólico es el obispo, Monseñor Hervás. Además hay lo que llamamos la preparación ideológica, así aparece también el cómo y el porqué. Hay unos hechos, cursillos, de adelantados y jefes, peregrinaciones, asambleas, retiros, ejercicios con la dirigente, y hay también, porque solo con eso no se explica, estos hechos serían insuficientes para explicar el fenómeno de cursillo. Hay también las ideas que van dando forma y vida a este proceso de nacimiento, que es lo que llamamos la preparación ideológica, que tiene como dos elementos y que van dando contenido. Uno, los artículos que aparecen en proa bajo el título Etapas de un peregrinar, que son artículos escritos por don Sebastián Gallá para preparar la peregrinación, y la carta pastoral del obispo que dirige a los jóvenes con motivo de la preparación. Estos textos son como los que van marcando la pauta de la espiritualidad, y las ideas que mueven, ¿no? Etapas de un peregrinar. Estos artículos aparecen mensualmente en proa, tienen 4 partes, es decir, cada parte se ve en una semana dentro del centro. Era obligatorio el estudio para los jóvenes de estos artículos. La octava asamblea tenía poco color compostelano. La octava, la siguiente, tiene sabor a peregrinación entre una y otra. ¿Por qué ese cambio? Porque ahí están las etapas de un peregrinar, las que les meten, digamos, el sentido peregrino a estos jóvenes. Son 10 artículos de don Sebastián Gallá que aparecen en proa, que tratan los temas del sentido de la vida, la gracia, los sacramentos, la oración, el pecado, Cristo y María, la Iglesia. Es como un pequeño compendio de vida cristiana. Cada etapa tiene 4 partes, una para cada semana, que se deben de estudiar en los centros. Aquí la fotocopia, el escaneo de las distintas etapas de un peregrinar que van apareciendo en proa. Están editadas ahora en un librito. Y la carta pastoral de Monseñor Hervás, que es como el sprint final de la preparación de la peregrinación. Es una exhortación a peregrinar a Santiago, viviendo en gracia, sintiendo con la Iglesia, participar en la peregrinación para devolver a la vida el sentido de peregrinación. Y también esta carta se estudia en los grupos de los jóvenes. La carta de Monseñor Hervás está completa ahí, pero he destacado ese párrafo, ¿no? Camina, peregrinos, que sean estas como unas maniobras espirituales para templar los espíritus y tenerlos preparados para las futuras empresas en el nombre de Dios. Estaba claro que el tema era Santiago, pero ahí no iba a acabar la cosa. Bien, hay un punto de inflexión, un antes y después, y es agosto del 48, la peregrinación, que se ha venido preparando y por fin en agosto se da. El lema era 100.000 jóvenes de todo el mundo a Santiago Santos. La revista Proa va narrando las andanzas de los 700 peregrinos de Mallorca, fueron 700 casi jóvenes a esta peregrinación en agosto. Bien, salen de Mallorca llevando a la Virgen de Lluc, peregrina, en barco a Barcelona, en tren a Madrid, en camiones a Santiago, hasta que las últimas etapas las hacen andando. En 28 29 de agosto del 48. Van de Mallorca, de toda España y también de distintos países de América. Asistieron más de 700 de Mallorca y fue sin duda el acontecimiento religioso más relevante, no solo de aquel año, sino de mucho tiempo en España. Hay una foto de don Sebastián Gallá con los peregrinos jóvenes de Mallorca en el camino de Santiago. A Santiago acudieron jóvenes de todas las diócesis de España y también de América.
Pero el fenómeno de cursillo solo se dio en Mallorca. O sea, todos los jóvenes de Acción Católica del mundo, de España y de América, estaban preparando eso. Tenían cursillos de adelantado, cursillos de jefes, hacían todo eso. Pero cursillo solamente nace en Mallorca. Bueno, pues el Espíritu Santo tiene esos caprichos. Le gustó la isla, y ahí pues quiso que... A la vuelta de la peregrinación, llegan el 3 de septiembre a Mallorca, en barco. Don Sebastián Gallá lo llevan a hombro al balcón del ayuntamiento, para que dirija unas palabras a toda aquella multitud, ¿no?, en medio de la euforia. Y esas palabras serán como un resumen profundo y lapidario que sintetizan el sentido de la peregrinación y la proyección de futuro. Dice don Sebastián allí en aquel balcón: fuimos a Santiago 700 peregrinos, volvemos 700 apóstoles para iniciar la marcha de la conquista sobre la juventud. O sea, estaba claro que Santiago no era una meta de llegada y ya descansamos, sino que fue un inicio. Y así, tanto Monseñor Hervás en la carta pastoral previa como Monseñor Gallá, que era el conciliario, el director de la escuela, impulsa. A la vuelta de la peregrinación, en proa, aparece una portada muy significativa que vamos a ver ahora, con dos editoriales. Uno que se titula Cara al ayer, firmado por Eduardo Boní, y otro que significa Cara al mañana, firmado por don Sebastián Gallá. El Cara al ayer, por el presidente diocesano, da las gracias a cuantos han colaborado a la realización de la peregrinación. El editorial Cara al mañana, firmado por el conciliario diocesano, que plantea la proyección de continuidad que hay que dar a la experiencia de la peregrinación, con todo lo que había supuesto de renovación, formación, crecimiento en los años anteriores que se había ido preparando. Aquí los dos editoriales, proa, Cara al ayer y Cara al mañana. Cara al ayer, donde da las gracias por lo que se ha hecho, y cara al mañana, aquí un poquito ampliado. Hay que proyectar hacia el mañana la impresión y la lección de los días que por la gracia de Dios nos cupo en suerte vivir. Santiago no era una meta final, sino un punto de partida. A pedir fuerzas y posibilidades de conquista, a merecer ser vanguardistas y adelantados. Señor, dinos qué quieres que hagamos. Santiago representa el punto de convergencia de 60.000 almas juveniles que bajo la protección del Padre de la Hispanidad se lanzan a la conquista del mundo para Cristo. Como ven, cara al mañana es realmente un impulsar, ¿no?, en querer proyectar hacia el mañana. No podemos vivir de recuerdos, la vida es algo más, hay que proyectar hacia el mañana. Santiago no era una meta, sino un punto de partida. Quienes se conforman con lo que ya hicieron no merecen haber sido peregrinos. O sea, está claro que había un deseo y un impulso hacia más adelante. Si los dirigentes quisiéramos, hay que dar cauce a tanta vida, hay que canalizar tanto potencial. No se puede dejar estancada tanta actividad. Hay que echar inteligencia, corazón, voluntad, los brazos, las rodillas a la empresa apostólica. En la hora de la acción, la sementera está inmejorablemente abonada. Durante años, nuestra consigna fue a Santiago Santos. Hagamos ahora santo y seña de nuestra vida esta otra. Desde Santiago, santos y apóstoles. Era la nueva consigna. Asamblea diocesana posterior a la peregrinación, 2 ponencias. Proyección de la peregrinación, ¿qué hacemos ahora con esto? Y año mariano convocado para toda la Iglesia por el Papa. Al principio parecía que todo volvía a lo mismo, pero el obispo no les deja que sigan lo mismo. No se duerman en los laureles, a la conquista de la juventud de Mallorca, dispongan de tal forma las cosas que muchos jóvenes han conquistado por Cristo. Diríjase a todos los jóvenes por todos los caminos, predique con el ejemplo, la palabra, la simpatía. A los jóvenes todos les están esperando. O sea, impulso, ¿no?, a aquellos jóvenes. Estoy orgulloso de vosotros, soy un gran consuelo en la esperanza. No os durmáis sobre los laureles ningún día, sino un trabajo por Cristo. Ahí está el discurso del señor obispo en la asamblea. Algunas de las palabras, sobre todo las más... Dice, este fuego, de Santiago, el doctor Elba, el celo apostólico, que no es otra cosa que el fruto o efecto del amor, por el cual quien ama a Dios desea ardientemente y procura con toda su fuerza que todos los demás también le conozcan, le amen y le sirvan.
El fuego de Santiago, ese celo apostólico, debe manifestarse con la preocupación por los demás jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay por estas tierras, por esos pueblos y por esas calles que el día que conocieran la grandeza del ideal evangélico se entregarían totalmente, más generosamente todavía que vosotros, pero necesitan, como el paralítico del Evangelio, el hombre que le ayude? Han de ser ustedes. Basta un hombre bueno con verdadera fe para convertir a todo un pueblo. Ha bastado que unos pocos jóvenes se entregasen enteramente a Dios y vivieran profundamente sus ideales para hacer vibrar inmediatamente a un grupo extenso de jóvenes que han llegado a los pies de Dios. Y después le da unas consignas prácticas. Primera consigna: no dormirse sobre los laureles de Santiago, que llegar a la meta, a la conquista de la juventud de Mallorca. También otro editorial en proa: se perderá por ti. No podemos estar satisfechos, no nos podemos conformarnos con lo poco que hemos hecho. No estamos contentos de nuestra acción católica, le falta pasión católica, le falta vibración, ilusión, ímpetu apostólico, le faltan Cristos prontos a ser víctimas y mártires, le faltan almas que mueran de sed por Cristo para que Cristo no muera de sed. El conciliario diocesano. El impulso a aprovechar esa beta que se ha encontrado a la conquista de la juventud de Mallorca, y entonces se programa un cursillo en el monasterio de San Honorato del 7 al 10 de enero de 1949, primero después de la peregrinación. Y este es el que siempre se ha considerado y es el primer cursillo de cristiandad de la historia. No el primero que se numeró, el primero que se realizó. Porque ahora con esto vienen diciendo algunos que el primero fue el clandestino aquel de Cala Figuera y los demás verdaderos cursillos, y que después este es el primero oficial que se numeró. No tiene nada que ver. Vamos a ver que no es así, sino que es verdaderamente el primer cursillo propiamente dicho. Rector del cursillo de San Honorato fue Eduardo Bonín, profesores, dirigente Bartolomé Riutor, Andrés Rullán, Guillermo Estarellas, y de auxiliar Guillermo Font. La dirección espiritual del cursillo recayó en el padre Guillermo Palleras, y el retiro inicial, la noche de entrada y la mañana, las 3 meditaciones del retiro, estuvieron a cargo del padre Juan Capó. El domingo en la clausura sube don Sebastián Ayar, el padre Sebastián Ayar. Alguien me ha preguntado que si Sebastián Ayar era sacerdote. Evidente, era el conciliario diocesano, ¿no?, de los jóvenes de Acción Católica, era sacerdote, don Sebastián Ayar, que también tiene una lección en el cursillo y lleva una carta de Monseñor Hervás para que sea leída en el cursillo y es leída por el rector después en la clausura. Pero Sebastián Ayar también tiene una lección que llamaban entonces el domingo en el cursillo. De los rollos seglares no había esquemas hechos, o sea, no hay rollos originales. O sea, desengáñense, nadie siga buscando los rollos originales, porque no existen, nunca los ha habido. No es que se hayan perdido, es que había solamente unas ideas que se le daban a cada rollista y él organizaba su rollo. Pero no hay redactados, ni los ha habido nunca, rollos, como llaman, originales. Que no sigan buscando, que no los van a encontrar. Se tenía el título, el tema, la idea, y se le daba libertad al rollista para hacer su esquema y para exponerlo. Sobre todo lo que importaba era la vivencia personal, más que las ideas que fuera a decir en el rollo, sino las vivencias en consonancia con el tema del rollo. El único que tenía escrito lo suyo era, como así él lo ha dicho, y por tanto hay que creerlo, el único que lo tenía escrito todo lo suyo era Eduardo Bonín, que era muy meticuloso para eso, y tenía programadas y sistematizadas y escritas sus intervenciones. Pero los demás
no hay rollos originales. Estaban los títulos y cada uno su vivencia. Bien, en la isla de Mallorca, la capital es Palma de Mallorca, allá, y la zona, región de Llucmajor, está el monasterio, una montaña que se llama Randa, en la que hay 3 santuarios marianos, que son San Honorato, Cura y Gracia. Son 3, en la montaña hay 3 santuarios, Nuestra Señora de Gracia, el monasterio de San Honorato y Nuestra Señora de Cura, en esa misma montaña, región de Llucmajor. Y en el santuario de San Honorato, que tenía lugar para poderse alojar, es donde se tiene este primer cursillo de cristiandad. Estas son unas fotos del santuario, del cura, arriba, el de San Honorato estaba en medio de la montaña y más abajo, Nuestra Señora de Gracia. Se ve muy mal las fotos, hay demasiada luz aquí. Ahora a ver si apagan ahí atrás, a ver si conseguimos un poquito más de oscuridad. Pero se ve muy mal. Bien, esto de ahí abajo, esta sala que está entrando a mano derecha, se entra por aquí, es tal como está ahora, y es lo que fue entonces el primer salón de rollos, pero no es tal como está ahora, todo está reformado. Esta es la capilla, que no está como era antes, sino que está totalmente restaurada. Esto es una vista de San Honorato desde arriba. Pero esa fue el lugar, ni la decoración, ni la silla, ni nada, pero el lugar, sí, el primer salón de rollos, en San Honorato. En la puerta del monasterio se colocó esta placa en el año 72, el encuentro mundial, puesta por el secretariado entonces diocesano de Mallorca, ¿no? Aquí se dio en enero de 1949 el primero de los cursillos de cristiandad, que el Espíritu Santo ha difundido hasta los últimos confines de la tierra. El secretariado diocesano de Mallorca, con ocasión del tercer encuentro mundial de dirigentes de cursillos, da gracias a Dios. Esta es la placa en la entrada del santuario de San Honorato. Cuando era mundialmente aceptado, el 72, a partir del 88 es cuando escribe Forteza, Historia y Memoria. Antes nadie discutía eso, absolutamente nadie. Crónica en proa. En el proa de enero da noticia de que sabe que se está celebrando el cursillo. En el momento que sale a la luz este número de proa, 21 jóvenes de varios pueblos de Mallorca habrán terminado un cursillo de formación y apostolado. No es de jefes, antes todo ponía era de jefes, era de adelantado, esto es otra cosa. Cursillo le llama de formación y apostolado. Tenemos noticias de allá, breves, pero buenas y santas. El rector, conciliario y dirigente del cursillo han puesto su valía, el consejo las rodillas y Dios la gracia. En el próximo número daremos una crónica completa, y así hace. En febrero está la crónica del cursillo de San Honorato. Bien, magnífico el escenario del cursillo. Aquí es bien. Retiro dirigido por don Juan Capó, el padre Juan Capó. Dirección espiritual, reverendo Guillermo Palleras, que explicó la doctrina de la gracia. Y después el conciliario diocesano. Nos honraron con su visita el señor ecónomo de Randa, de la provincia, y el conciliario diocesano, don Sebastián Gallá, que dio una de las lecciones, y Juan Mir. Eduardo Bonín dio lectura a una carta del señor obispo a los cursillistas que había llevado en mano monseñor Sebastián Gallá. Algunos todavía dicen hoy que padre Sebastián Gallá no tuvo nada que ver con esto, sino que el primer cursillo que aparece es el número 13, como que no tiene nada que ver ni en San Honorato ni en nada. Bien, en la crónica de proa aparece don Sebastián Gallá como participante con una de las lecciones en el primer cursillo de San Honorato, aunque ahora digan y repitan que no supo nada hasta el cursillo número 13, cosa que es falso, evidentemente. Aquí está el cuadrante de este primer cursillo, del 7 al 10 de enero, aquí se cuadran las fechas, 7, 8, 9, 10, eso como todos nuestros cursillos, 3 días, empezando la noche. Director espiritual Guillermo Palleras, Juan Capó, rector Bonín, profesores,
Claro, en el cuadrante no aparece el nombre de Sebastián Allá, pero en la crónica sí que aparece. Nuestro conciliario diocesano que dio una de las lecciones. Bien. Y entonces el cursillo de Cala Figuera fue un cursillo. Ya digo, Forteza en el 92 publica el libro Historia y Memoria, en el que afirma que el primer cursillo se celebró del 20 al 23 del 44. Sabemos que la crónica es desde el 19 al 23 en Cala Figuera de Santanyí. Dice Forteza que lo original de ese cursillo de 44 es que Bonín es el rector, que se reduce a 3 días, cosa que contradice la crónica, que fue 5 días, y que se añade el rollo de estudio del ambiente desarrollado por Bonín y el Via Crucis. Bien, eso no hay inconveniente. Sin duda, ahí Bonín participa, su primer cursillo que va, después de hacer el de adelantados, e introduce el tema del estudio del ambiente. Ese es el chalet de Cala Figuera que dicen que se dio aquel cursillo de Cala Figuera. Bien, solamente como dato. Ya me parece difícil, nada más viendo el tamaño, que ahí se puede dar un cursillo, pero bueno. Antes que Forteza, había hecho esta afirmación el padre Gabriel Seguí, en un trabajo del que no quedan rastros, hecho a multicopia, a ciclostil, donde habla de los orígenes del cursillo de cristiandad en el año 68. Ese trabajo a fotocopia, o sea, ahí está el origen de toda la tergiversación en el 68, fue totalmente desmontado y desmentido punto por punto por don Juan Capó en el libro que tiene, que está publicado, Cursillo de Cristiandad, la verdad sobre su origen histórico, que les recomiendo leer, los que me imagino que estarán en algunas de las bibliotecas de los secretariados diocesanos. Este libro de Capó es para desmontar punto por punto con argumentos, solamente que no tenía los datos que tenemos ahora, pero con argumentos, la tesis del padre Gabriel Seguí, que decía que se publicó en el 68, que hablaba de Cala Figuera. Si nos situamos, este padre, que siempre ha tenido problemas, ahora mismo salía hace una semana una noticia, que es de una congregación mallorquina, Sagrados Corazones, ya muy mayor, salía también una noticia, ¿no?, de que había tenido problemas ahora con el presidente regional y no sé cuántas cosas más, ¿no? Pero ya los tenía entonces y los cuenta Forteza en el libro de Historia y Memoria. Lo que pasa es que ahora mismo ya uno no sabe qué creer de ese libro, si todo lo que cuenta, porque ya hemos visto que hay cosas que están mal, de las otras cosas que no sabemos, pero bueno, cuenta un poquito la historia del padre Seguí, que siempre ha sido problemático, ¿no? Y de hecho, pues ahí nace esa tesis que se abandona. En el 68 se publica la fotocopia de Seguí, se pierden, y después, cuando se publica Vertebración de Ideas, se olvida esto de Cala Figuera y se pone lo de San Salvador en el 46, y después lo vuelve a retomar lo de Cala Figuera, habiéndolo desmontado completamente Capó, lo vuelve a retomar otra vez Forteza en el 72, con lo cual ven que ahí hay como un intento de vamos a meter esto como sea, lo echamos atrás otra vez a meterlo como sea. Últimamente se han publicado 3 libros que insisten en esta tesis del padre Seguí del año 68, desmontada, digamos, totalmente fundamentado el desmonte por el padre Juan Capó. Estos 3 libros que avalan esta tesis de Cala Figuera sin ningún fundamento histórico son uno titulado Eduardo Bonín, un aprendiz de cristiano, de un mexicano, Eduardo Suárez del Real Aguilera, en el 2001. Este señor no conoce nada más que lo que le han podido contar, evidentemente, pero de la historia no sabe directamente nada, lo que le hayan contado. Y él cuenta, Eduardo Suárez, que esto es lo que le contaron en Mallorca, Eduardo Bonín y otros. Después está en el 2002 un libro titulado Historia de los cursillos de cristiandad, de Guillermo Bibiloni. Guillermo Bibiloni es, o fue, no estoy muy bien si está secularizado, creo que está secularizado, sacerdote. Aparece en las primeras crónicas cuadrantes de cursillos, como seglar que hace de joven en el cursillo, y vuelve a aparecer en el año 2002 con este libro, Historia de los cursillos de cristiandad, con la misma tesis de Cala Figuera. Y el tercer libro que insiste en la tesis de Cala Figuera es Historia de un carisma,
de Eduardo Bonín, que no es de Eduardo Bonín, sino que alguien que le ha puesto el nombre Eduardo Bonín al libro, pero el libro no está escrito, evidentemente, por Eduardo Bonín, del 2003. Estos 3 libros insisten en decir que el primer cursillo fue Calafiguera, que eran sin nombre, sin número, y que el primero que se numeró oficialmente es el de San Honorato. Bien, para decir eso tendrán que secuestrar todos los proas del mundo para que no quede ningún rastro de que eso no es verdad. Y si no, pues los 3 libros están afirmando cosas que son falsas. Y si no son falsas, tendrán que dar, como digo, algún documento que contradiga lo que estamos viendo de proa. O sea, que no se crea lo que dicen esos 3 libros, porque no es verdad. ¿Con qué interés? Ya sería meterse en las intenciones, que no podemos. Pero visto las actuaciones, pienso que puede ir la cosa por intentar que no aparezca nada, ningún referente sacerdotal en cursillos. O sea, un clericalismo, anticlericalismo a ultranza, y para decir que cursillos, los sacerdotes, obispos y demás, no tienen nada que ver, que solamente de seglares. Incluso llegan a decir en alguna burrada que cursillos ni siquiera es un movimiento eclesial, sino que es un momento de seglares, no tiene que ver, unas barbaridades que uno empieza a oír y que ya no sabe ni qué cara poner cuando las oye. Pero eso se dice en esos libros. Y después aparecen los buenos. Los buenos son los que no quieren llevar la contraria a nadie, y entonces te mezclan una historia con la otra y te hacen ahí un potaje, un falso irenismo, ¿no? Queriendo decir que es verdad una cosa y que es verdad la contraria. Mire usted, no. O sea, las cosas son como son, y nada más. Ni como nos gustarían que fuesen, ni como queramos inventar que son. Son como son. Por tanto, no hay más historia que la historia realmente sucedida. Otra cosa que se cuenten muchas historias, pero la historia es la que es. Y con los datos que ahora tenemos, pues es la que ustedes están viendo. O sea, que ni siquiera es necesario contar más de los datos, pues son documentación que hasta ahora nadie ha podido refutar con otra documentación que diga ni que avale la tesis de Calafiguera. Esta era la crónica, ya la vieron antes, del cursillo de quinto de jefes de peregrinos. O sea, que está con su apellido de jefe de, no era simplemente un cursillo, no, el cursillo de jefe de peregrinos, como ya vimos antes, ¿no? Para realizar los actos ideales de la acción católica. No era un cursillo de cristiandad, o sea, era los planes para realizar los actos ideales de la acción. Es que no podía ser otra cosa. El cursillo de San Honorato, del 7 al 10 de enero del 49, es el primer cursillo de una nueva serie y de una nueva clase de cursillos, o sea, que coincide con los anteriores, que es un cursillo, pero antes eran de jefes adelantados con vistas a la peregrinación. Ahora es otro cursillo, otra clase, otra serie, otra intención. En el cómo y el por qué, ya les he hablado de este libro, se afirma rotundamente que este es el primer cursillo de cristiandad. Ahí se dice. El cómo y el por qué, vuelvo a repetir, los autores son Eduardo Bonín Aguiló y el padre Miguel Fernández. Autores del cómo y el por qué. Y eso es lo que siempre y todo el mundo ha dicho, y los testigos de entonces y los documentos que tenemos. El común de autores, el común de testigos se inclinan por considerar este cursillo como el primero y el que aporta la novedad definitiva. ¿Qué novedad tiene este cursillo con respecto a los anteriores? Primero, si miramos los boletines de proa, la revista de proa, vemos que hay nada más que, o sea, sin leer nada, pero gráficamente, de un cursillo al año o dos, uno de jefe adelantado, a pasar de pronto todos los meses 1, 2 y 3 cursillos. O sea, nada más que pasando la revista uno se da cuenta de que hay un cambio ahí, en eso. Tipográfico, o sea, ya de bombardeo, ya solamente es esos cursillos.
Es decir, el impacto que estos cursillos causaron en la revista Proa. De los cursillos anteriores había unas crónicas, como hemos visto, pero sin más, una pequeña crónica dentro de todo el boletín. Los números que siguen de Proa a este cursillo de enero del 49 le prestan mucha más atención y prácticamente todo el boletín está dedicado a eso, uno y otro boletín y otro boletín y así un año y otro año, a partir de ahí. Lo que está claro es que a partir de este cursillo de enero del 49 hay el comienzo de un fenómeno impactante, porque así queda impactado en Proa, impactante en profundidad y en amplitud. Segundo cursillo, no sigue la numeración de nada, sino que empieza ahí. Al primero de San Honorato no se le pone número, porque todos los demás tenían números, recuerden, quinto de jefes, cuarto de jefe, tercero. Este de San Honorato no ponía número, cursillo San Honorato, de formación y apostolado. Y aquí pone segundo ya. Proa, del año 49, que no sabían de nuestras polémicas hoy. Ya le ponen número 2. Director espiritual, don Guillermo Palleras. Retiro, director espiritual Miguel Fernández. Rector Bartolomé Riutor. Profesores, muy ilustre señor don Sebastián Gallá. Porque todo eso de muy ilustre señor, porque Sebastián Gallá, además del conciliario de los jóvenes, del responsable de la escuela de propagandistas, era el canciller secretario del obispado, era el vicario general, tenía 27.000 cargos diocesanos entonces, era un sacerdote con una gran relevancia en la diócesis. Es profesor en este cursillo, como aparece en el cuadrante del segundo, Guillermo Talleras y Eduardo Bonín. Vuelvo a insistir esto porque es que todavía hay quienes dicen que hasta el número 13 no tuvo nada que ver Sebastián Gallá. Señores, están los cuadrantes. Nada más que esto ya, o sea, por lo menos cállese la boca si no le gusta que estuviera, pero no diga que no estaba a quien aparece que estaba. Y los cursillistas. Guillermo Font, yo me parece que de aquellos primeros dirigentes, el único que conozco vivo ahora mismo es a Guillermo Font, que aparece como auxiliar. Guillermo Font era el chofer de Monseñor Hervás, joven, de Acción Católica, y chofer. Y auxiliar significa que era el que hacía la matanza en el cursillo, porque allí no había cocinera ni eso, no, sino ellos mismos tenían que hacer todo, matar el chivo, cocinarlo, y Guillermo era el especialista en matar el chivo. Él lo cuenta él, ¿no? Todavía está perfectamente de cabeza ahora mismo en Mallorca. Y ahí los cursillistas, ¿no? Segundo cursillo de San Honorato. En marzo del mismo año, o sea, enero 1. En el Proa de marzo hay un cursillo en San Honorato. En abril 4 cursillos. 49, 4 cursillos. Proa ya nada más que habla revolución en el apostolado. El porvenir es nuestro. 9 de cada 10 irán a cursillos. 1 no irá. Este no sirve. Cursillo en abril. Nos pegan foc en mallorquín, nos pegan fuego, nos prenden fuego. En abril 4 cursillos más. Está leyendo el primer capítulo de una grande historia, la que la Juventud de Mallorca ha empezado ya a escribir. La eficacia del cursillo de enero nos abrió los ojos. Está claro que es distinto de los anteriores. No eran otro más que ahí se empieza a numerar. Es distinto por tantas cosas, ¿no? Como ninguno, disponíamos de una brecha y abrimos camino. Empezamos por organizar cursillos iguales todos los meses. ¿Iguales a cuál? Al de enero. O sea, este era distinto. O sea, era para todos aquellos que participaban, era evidente, sin discusión, que aquello era otra cosa. Aunque se llamara cursillo, pero era otra cosa. Aunque los que participaban de dirigentes eran los mismos, aquello era otra cosa. No tenía que ver con lo anterior. Tercer cursillo en San Salvador y crónica y cuadrante, en el número 125 de Proa de abril del 49. Asistentes a este tercer cursillo, conciliario diocesano, don Sebastián Gallá, y Eduardo Bonín, Bartolomé Arbona, Miguel Fiol, asistente a este cursillo de San Salvador. A todos le llaman cursillo, ya no llaman de jefe ni adelantados, porque ya estamos en otra cosa. Cuarto cursillo San Honorato, director espiritual el padre Bartolomé Nicolau, de la Tercera Orden Reformada.
director de retiro, otro padre, Miguel Moncada, rector Bartolomé Arbona, y los cursillistas que aparecen ahí. El reverendo conciliario diocesano, venido expresamente de Palma, al final fue leída una carta del excelentísimo y reverendísimo señor obispo. Quinto cursillo, ya estamos en mayo, pero es enero, febrero, marzo, abril, mayo, uno por mes. Antes era uno al año. En Pollensa, otra de las ciudades, ¿no? Simultáneamente, además, a la vez, simultáneamente con el cuarto de San Honorato. O sea, dos cursillos a la vez, en el mismo fin de semana. De los cursillos de San Honorato recibimos un mensaje, no faltó el acto de clausura, la carta del celoso pastor. Asistentes de cursillo de Pollensa, director espiritual padre Juan Capó, rector Guillermo Estarellas, profesores Eduardo Bonín, Gabriel Seguí, Antonio. Este Gabriel Seguí que aparece aquí es después sacerdote del padre Seguí, que cuenta. Bien, aquí está, esto es importantísimo. Este es el padre Bartolomé Nicolau, joven entonces, que atendía uno de los centros de jóvenes de Acción Católica y colaboraba habitualmente con ellos. Director espiritual de dos de nuestros cursillos. El momento actual y el futuro de la obra, vistos por el padre Nicolau. Dice, le preguntan, ¿no?, los jóvenes, ¿qué opina de estos cursillos? Le preguntan, dice, pues que son el eureka feliz de todos los ensayos de apostolado de la juventud de Acción Católica, el instrumento eficaz definitivo que la providencia ha puesto en nuestras manos. El padre Bartolomé Nicolau había participado alguna vez en los anteriores cursillos de jefes, como han visto en los cuadrantes que salía, de jefes y adelantados, y ahora dice, esto es otra cosa. Era de lamentar, dice el padre, esto en mayo del 49, que hasta ahora nobilísimos esfuerzos no llegaran a cristalizar en realidades palpables. La conducta y el entusiasmo de un puñado de jóvenes era heroica. Quizás lo de hoy es el premio de lo de ayer. Por fin los chispazos de los cursillos han logrado prender fuego. O sea, lo anterior era, pues, chispazos, ¿no?, que ahora prenden fuego, dice. Dice, aquel cursillo anual de antaño, con ser muy bueno, era un fuego aislado. Dice. Por tanto, el testimonio de alguien que estuvo en los de antes y en los de ahora, además como conciliario, que lo conocía bien, que participó y que ve claramente que esto es otra cosa, completamente diferente, ¿no? Continuación, pero hay un salto sustancial. Séptimo cursillo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo cursillo, ya anunciados en proa, en San Salvador, San Honorato, Pollensa, los paisajes más bellos de Mallorca. Proa se dedica ya a cursillos, continuamente, ¿no? Testimonios de cursillistas y cuadrantes de los cursillos séptimo y octavo, testimonios de don Guillermo Palleras, anuncio del 10º cursillo. Bien, esto ya cuando se lo tengan en su computadora se lo leen despacito, porque ahora son muchas letras. Noveno cursillo San Honorato, crónica y cuadrante. Impresiones del 11º cursillo, 10º cursillo San Honorato, en fin, todo es cursillo. Duodécimo, crónica y cuadrante. Primer cursillo fuera de la isla de Mallorca, en la otra isla vecina, en Ibiza, del 9 al 13 de agosto. Nuestros hermanos isleños piensan celebrar otros próximamente. Dirigentes de Jóvenes Acción Católica van a Mallorca, hacen y dan el primer cursillo en Ibiza. Primer cursillo fuera de la isla de Mallorca. Cursillo 13 y 14, crónicas y cuadrantes. Ven que se llama simplemente cursillo, no tiene apellidos. En el Encuentro Nacional de Presidentes Diocesanos en Madrid, el Andrés Rullán, uno de los dirigentes de Mallorca, tiene una ponencia. Y toda la expectativa era que ya habían oído en los demás centros de Acción Católica de España lo que estaba pasando en Mallorca. Entonces, él interviene y con estas dos cosas, ¿no? La hora apostólica,
dice: ¿qué actuación tuvo Mallorca en las jornadas estas? Dos triunfos: la hora apostólica, que fue tenida en común y gustó muchísimo, y los cursillos. Hablamos públicamente de ellos y también en nuestro trato individual con cada uno de los representantes diocesanos. Podemos asegurar, sin hipérboles, que al final de la jornada no se discutía de otra cosa que de cursillos. O sea, ya lo de Mallorca trasciende a la península. Siguen, lógicamente, la Asamblea de Jóvenes de Acción Católica, pero ya las ponencias de la Acción Católica es cursillos y conservación de los cursillistas. Empieza a darse que hay tantos cursillos que se dan y qué pasa con los que hacen cursillos, y se empieza a plantear lo que llamamos el poscursillo. Pero eso se plantea, no es un invento de unos cuantos tomando café en una plaza de Mallorca, como dice Forteza. Eso se plantea en la Asamblea Diocesana de Jóvenes de Acción Católica, que eran los que daban los cursillos. En enero, haciendo referencia, empezó el primer cursillo de la serie. O sea, está claro para proa y para todos los jóvenes que hacían proa que lo de enero es el primero. O sea, no hay discusión. Asamblea Diocesana se habla de cursillos y grupos para el postcursillo. Andrés Rullán, que es uno de los participantes, de los primeros dirigentes. Cursillo 15, 16, crónicas con sus cuadrantes, los asistentes, mis impresiones del cursillo, en fin, todo el boletín ya nada más que habla prácticamente de cursillo. Cuadro de honor de los cursillos en la 11ª asamblea. Conciliarios, los conciliarios de los centros diocesanos de Acción Católica, empezando por el conciliario diocesano Sebastián Gallá, Pedro Amorós, Bartolomé Nicolau, todos los sacerdotes que participaban. Rectores y profesores de cursillos. Esto es proa de diciembre del 49, al año. Profesores: Bartolomé Mir, seminarista; Jaime Bonet, seminarista; Eduardo Bonín, Aguiló; Bartolomé Ritor, Andrés Rullán, Guillermo Zarella, Bartolomé Arbona, Juan Mir, Vicente Bonín, Val, Antonio Ruiz García, Onofre Arbona, Miguel Fiol, Francisco de Paula y Antonio. Estos eran los dirigentes de la escuela de dirigentes, primera escuela de dirigentes, rectores y profesores. Y después, entre los administradores, también dirigentes: Guillermo Fora, Antonio Frau, que se iban turnando, lógicamente. Cursillistas: número de jóvenes por centro que han asistido a los cursillos celebrados durante el curso 48-49. Aquí está, total cursillistas 363. Bien, más cosas, pero la letra es demasiado pequeña ahora para verla. Monseñor Hervás, ¿cuál es su papel? Bueno, pues, lógicamente, más que lógicamente, evangélicamente, como toda cosa que empieza en la Iglesia movida por el Espíritu, si no tiene la marca de la cruz y de la persecución, pues ya hay que dudar de que eso sea del Espíritu. Y Cursillos también nace con esa marca de la cruz y de la persecución. O sea, lógicamente, muchos, no se sabe por qué, como que sintieron que se les estaba agrediendo, sobre todo, ahí hubo problema con el rector del seminario, algún canónigo y no sé cuántas, y se empieza a hablar mal y a perseguir cursillos y a difundir muchas historias. Y es el obispo el que sale en defensa, inmediatamente, ya en la clausura de aquella asamblea del primer año, ya empiezan a haber críticas y es el obispo el que sale a defender cursillos. Y dicen: lo bendigo no con una mano, sino con las dos. Y le da sus consignas a todos estos jóvenes que participaban en cursillos. Esta es la ponencia, el tema dado en aquella asamblea. Había dos, una era cursillo y otra era la perseverancia. Esta es la ponencia de cursillos, hablando ya del precursillo, primer periodo del precursillo, primera vez que se mienta el precursillo, en un documento es este, la ponencia del Centro de Jóvenes de Acción Católica de Sóller. Las dos ponencias, cursillo, y la segunda ponencia, grupos, de aquella asamblea. El obispo ha aprobado, complacido, las siguientes conclusiones. Estas son las conclusiones de las ponencias de aquella asamblea. Diciembre, 3 cursillos en un mes. 18, promoción de cursillistas, Montesión,
cursillo número 20, ven, Proaes, cursillo, y Mallorca, que nos han prendido fuego, decían, ¿no? Pegan foco. Cursillo 21, 3 días Montesión, bien, crónicas y cuadrantes, para que vean que está todo, o sea que en proa está todo. Bien, aquí hay un artículo de Guillermo Bibiloni precisamente, en proa, que era de los jóvenes que estaba ahí, ya digo que después será sacerdote. 52 conciliarios para estudiar los problemas, cursillos y grupos, los dos temas que despiertan máximo interés. Los conciliarios ahí, muy señor de Sebastián Gallá, Miguel Fernández, de todos los centros de Mallorca que participaban. Y todos los conciliarios, sacerdotes, hoy todos estaban con el tema de cursillos. Aquello nadie puede decir que era una cosa ajena a la jerarquía y solamente de seglares. Es que decir eso es contradecir, estaban todos los sacerdotes y con el obispo a la cabeza pendientes y ayudando en eso. Con su presencia y su palabra y la triple bendición en el prelado clausura el cursillo número 25, asiste a la clausura. Siempre mandaba una carta al 25, número redondo, participa yendo a la clausura y tiene una intervención del obispo en la clausura del cursillo 25. Un veterano en la obra de Relación Católica nos habla de cursillo. Miguel Font, del centro de Lluc Mayor. Sí, asistí a uno de los que se celebraban anualmente en el monasterio de Lluc, de los anteriores. Pero las emociones vividas en el cursillo han encendido en mis mayores ansias y bríos apostólicos. La verdad, descubrí en los cursillos un medio de resucitar la gracia, un arma con que fortalecer el ánimo apostólico y un campo definido para la dura pero consoladora tarea apostólica. En los cursillos se logra un procedimiento capaz de aunar todos los valores del hombre para rendirlos y ponerlos a la contribución de la causa de Cristo. O sea, alguien que había participado en cursillos anteriores de jefe adelantado que participe, da su testimonio del cursillo, nuevo tipo de cursillo. Aquí lo que podríamos llamar la primera ultrella, con su crónica, Día del Cursillista. En junio del 50, año y medio después, a ese ritmo de cursillos, había, lógicamente, pues un montón de jóvenes cursillistas. Y por primera vez viene el Día del Cursillo, donde se les convoca a todos, como una gran ultrella. Primero nacen los grupos, como han visto ya la ponencia de la Congreso, habla ya la preocupación de los grupos. Pero esto es otra cosa, ¿no? Esto es como una gran... Pero si lees la crónica, pues es una ultrella. La primera ultrella, probablemente. Una concentración de cursillistas, revivir el espíritu de una jornada de cursillos. Dice, era necesario reunirnos para reafirmarnos, para vibrar y conjuntamente los que en diversas ocasiones habíamos vibrado por un mismo ideal, porque sabíamos que el revivirlo sería renovarlo. ¿Quién participa? Conciliario diocesano, que celebra la misa, don Sebastián Gallá. Al ir a empezar tenemos ya con nosotros al prelado, al obispo que participa. No podían faltar los rollos, como ellos saben hacerlo. Don Juan Capó y Eduardo Bonín nos hablaron de la gracia y de los grupos de cursillistas. Acto de clausura, intervienen algunos cursillistas, profesores y conciliarios. Y por último, el conciliario diocesano. Reafirmamos a los pies del Señor nuestro propósito en la hora apostólica, con ansia siempre de más y más. Todos teníamos el convencimiento de que el día del cursillista no podía ser el último, pues tan magnífico había resultado el primero. Bien, esto es uno de los descubrimientos que uno hace en proa, porque nadie nunca se había planteado lo de la primera ultrella. Ciertamente esta se puede considerar tanto por el desarrollo como por lo que es la primera ultrella de la historia, esta de junio de 1950. En agosto se cambia el conciliario diocesano, que era don Sebastián Gallá, allí el chiquitito, y entra como nuevo conciliario don Juan Capó, que ya había acompañado en varios cursillos y todo eso a los jóvenes. Ahí relevo. Don Sebastián Gallá pasa a conciliario de los adultos de Acción Católica y don Juan Capó entra como conciliario de los jóvenes de Acción Católica. Despedida de Monseñor Gallá, de los jóvenes,
los cursillos, decía Sebastián en esta despedida, han sido el regalo de la Madre de Dios. En todo momento fue nuestro conciliario diocesano quien prendió fuego para que el instrumento con el que la Virgen nos obsequiaba para la mejor conquista de la juventud no fuera desperdiciado. O sea, el que escribe aquí en proa dice, el conciliario diocesano es el que prendió fuego para que el instrumento no se desaprovechase. Y de él es la guía del peregrino y el Cristo cuenta contigo, la hoja de servicio. Y el folleto Dirigentes, que después cuajará en un libro que hay dirigentes, hay un adelanto. Bien, el adiós de don Sebastián Gallá, no me voy de vosotros, no os dejo, el mismo surco, el mismo empeño, siempre me hallaréis dispuestos, los que tantos años anduvimos juntos desbrozando malezas y abriendo esperanza en corazones juveniles. No podemos separarnos ahora, pues solo es uno el camino que conduce a Cristo y siempre nos encontraremos. Asamblea 12ª de jóvenes, discurso del obispo. El Espíritu Santo ha inspirado en nuestra diócesis la obra de los cursillos. Se levantan a veces voces de persecución, voces de reprobación. Esto hablando el obispo. El conciliario nacional, no el diocesano, dice, fruto admirable, ese instrumento providencial que el Señor ha puesto en vuestras manos, que son los cursillos. Irlos extendiendo por toda España. O sea, ya el conciliario nacional de España quiere que se extiendan los cursillos. Bonín deja la presidencia ahí, en esa fecha, en el año 51. Deja la presidencia de las jóvenes de Acción Católica y entra dentro del Consejo Diocesano a la vocalía de cursillos, a encargarse propiamente ya como una cosa distinta dentro del Consejo de lo que es cursillo. Desde que tuvieron el mal gusto de nombrarme presidente de la Juventud de Acción Católica han transcurrido bastantes años y si algo ha podido conseguirse durante el tiempo, lo sé, es cierto, se debe todo a lo que con sus oraciones y sacrificios supieron hacer, descender la gracia sobre nuestra empresa. Bien, se despide, ¿no? Queda de vocal de cursillo. Novedad, ya hemos visto una. Proa enumera las características en las que se destacan dos. La novedad que suponen, lo nuevo que tienen y la importancia que tienen. Son cursillos de conquista a ir a por toda la juventud de Mallorca y con la idea de que se convierta de conquista. Por eso llaman así y así empiezan a llamarle cursillos de conquista. Lo que pasa es que aquel nombre no convencía a nadie le gustaba. En proa no aparece cursillo de conquista, aparece cursillo, pero ellos llamaban cursillo de conquista. Hasta que en una de las asambleas diocesanas, Monseñor Herbal le pone cursillo de cristiandad, porque lo de conquista, como que decía, no es que a nadie le gusta eso de como sentirse conquistado, ¿no? Y son cursillos para toda la juventud. El cursillo que comienza en San Honorato no es como antes un cursillo al año para dirigentes de formación, sino que se trata de conquistar la juventud de Mallorca a base de cursillos, a los que pueda asistir casi todo el mundo. Y es una actividad, esta de cursillo, en la que participan todos los dirigentes de la Acción Católica, no solo los que dan el cursillo, porque también participan en la búsqueda de candidatos, en el rezo, la oración, la palanca, la intendencia, y hay todos los que han hecho cursillos participan, no solamente los que van al cursillo. Novedades, el número y la frecuencia, ya no es un cursillo anual para dirigentes diocesanos, sino que se dan 3 y 4 mensuales, se dan 20 en el año 49. La finalidad son un medio para conquistar los jóvenes y para jóvenes incluso que no han tenido antes contacto ninguno con la Acción Católica. Don Juan Capó habla, cuando él escribe, ¿no?, dice que la novedad está en los rollos místicos, que antes ciertamente en los de jefes y adelantados no los había. Y es verdad que los rollos místicos empiezan en el año 49, en el cursillo de enero, pero no es la principal novedad. Porque ya había antes las lecciones que daban los sacerdotes sobre la gracia, recuerdan. O sea que, aunque don Juan Capó dice que los rollos místicos son la novedad, no es la principal novedad.
porque se les cambió el contenido y fue nuevo, y eso lo hizo él, don Juan Capó, los esquemas a los antiguos rollos que daban, no rollos sino lecciones, los sacerdotes, los cursillos de jefes y adelantados. Y eso lo hizo con el padre Guillermo Palleras. Y de los rollos seglares, don Juan Capó, que es testigo de la primera hora como los demás, dice: no había esquemas rígidos. O sea, nadie siga buscando los esquemas porque no los había. Bonín tenía preparadas y sistematizadas sus intervenciones, el que recopilaba material, pero cuando se preparó aquel primer cursillo, se señalaron a los rollistas los títulos y las ideas, y que cada uno hiciera con su estilo y sobre todo desde su vivencia. Y esa era la clave también del resultado. Por tanto, algunos secretariados, incluso algunos secretariados nacionales, han editado los rollos originales en un libro, porque no sé dónde lo han sacado, porque originales desde luego no eran. Pueden haber sido escritos después por alguien, pero originales no, porque no los había. Otra cosa que hayan inventado los rollos originales unos cuantos años después, cosa que ya visto lo que se hace es bastante posible, pero ciertamente el testimonio directo de los de la primera hora hablan de que no había rollos originales ni esquemas de rollo, y no se puede uno aferrar a un esquema como si el esquema fuera lo que convierte a la gente. O sea, es que hay que decir estas palabras en este orden, con estas ideas. Mire usted, da igual, eso es lo de menos. Lo que hay que poner es el testimonio auténtico y ya. Pero no es porque repito esto, entonces produce tal cosa. No, señor, eso no es así. O sea, aferrarnos a unos esquemas, porque nunca los ha habido. Solamente muy posteriormente, manual de dirigentes se ponen para que, al haber una expansión tan grande por el mundo, pues no se distorsione demasiado. Pero no es que haya rollos originales, como si esto fuera una fórmula, que yo hago esto y ocurre lo otro. No es así, ni en cursillo ni en nada en la iglesia. Por tanto, no hay que tener miedo a salirse de un esquema rígido. ¿Cuál podría ser la verdadera novedad? Y esta es la tesis de Monseñor José Ángel Saiz en este libro de Génesis y Teología, que es el primero que ha estudiado a fondo este asunto en cursillo. Pues la verdadera novedad no fue un cursillo nuevo en cuanto al método. Pues ya hemos visto antes, ¿no?, que había de curia, hablaban sacerdotes, hablaban seglares, había esquemas, había resúmenes, había murales, había cantos. O sea, eso, el método era el mismo. Ni la estructura, ya hemos visto, ¿no?, comenzaba con un retiro, ni el contenido, aunque los rollos místicos sí que eran nuevos. La principal novedad del cursillo que nace en San Honorato es la finalidad, o sea, la intención con que se hace. Ya no eran cursillos para preparar la peregrinación a Santiago, que ya había sido, sino de continuar ese espíritu apostólico vivido en la peregrinación y lanzarse a la conquista de la juventud de Mallorca. O sea, esa es la verdadera novedad, que ahora es para conquistar a los jóvenes, para que los jóvenes se integren. Y el padre Cesáreo Gil, que ha sido durante toda su vida el conciliario en Venezuela y el alma mater de ideas fundamentales de la revisión, el que consiguió que se llevara adelante, dice, no es la conclusión más objetiva a la vista de los testimonios existentes y de los documentos existentes. Y esto ya los puso el padre Cesáreo Gil y estamos de acuerdo, o sea, porque el padre Cesáreo sí que conocía todas estas historias perfectamente y los prueba. Lo que pasa es que nunca se puso a documentar, pero está claro, ¿no?, que tenía razón, y eso se confirma en el estudio de Monseñor José Ángel y también en esta investigación, ¿no? Bien, y entonces, ¿quién es el padre, por así decir, del movimiento de cursillo? ¿Quién se le puede atribuir la paternidad del movimiento de cursillo? Pues visto lo que estamos viendo, por la trayectoria que hemos ido describiendo, se hace difícil hablar de un fundador. O sea, no podemos decir hay un fundador que tuvo una inspiración del Espíritu Santo y que a partir de ahí construyó. No, ya hemos visto que no es así. La historia no es así.
No nace este movimiento como realización práctica de un proyecto gestado en la mente de una persona concreta a la luz de la fe, con visión sobrenatural, como son otras cosas que se fundan en la Iglesia, sino que brota, la vida que brota a borbotones por la fuerza del Espíritu, que irrumpe y desborda de pura vitalidad y que va recibiendo cauce según va creciendo y se va desarrollando a través de unos colaboradores, laicos y sacerdotes dóciles a su acción. Y eso se ha producido de un modo muy eclesial, muy comunitario, que refleja pues la realidad integral de la Iglesia. O sea, por eso decimos que no hay fundador, sino iniciadores. Los que inician el movimiento, pero no como un fundador, no que tiene la idea y que tiene que ser como él diga, ¿no? Y porque él tuvo el carisma y es el que hay que... No, así no ha sido. Otra cosa es que alguien quiera que haya sido así, pero así no ha sido. Y de hecho nunca se habló de fundador. Y en el cómo y el por qué no se habla de fundador, se habla de iniciadores. Y siempre se ha preferido en la literatura de cursillo la palabra iniciadores a la palabra fundadores, para dejar más claro todavía, y así lo querían los iniciadores, que no era fruto de ellos, sino del Espíritu. El padre Cesario Gil, ya fallecido sintetizó esta delicada cuestión del fundador, iniciadores, con estas palabras, ¿no?, que son lapidarias. No hubo fundador, hubo fundadores, un equipo de laicos y de sacerdotes aprobado por su obispo. Hubo creatividad de la Iglesia y en la Iglesia. Entre los laicos destacaron Eduardo Bonín, Bartolomé Riutor y Guillermo Estarellas. Y entre los sacerdotes figuraron Sebastián Gallá, Guillermo Palleras y Juan Capó. Y el obispo era don Juan Hervás Benet, el obispo de Mallorca. Estos son los que consideramos siempre los iniciadores del movimiento de cursillos de cristiandad. Nunca hasta el año 1988 se ha hablado de fundador en cursillo. Nadie. O sea, y los dirigentes antiguos de aquí, siempre, seguro, vamos, nadie ha hablado de fundador antes del 88. ¿Qué ocurre en el 88? El encuentro mundial en Caracas, donde se decide la actualización de ideas fundamentales. La primera versión, hacer la segunda. Y ahí hay una ruptura dolorosa, dramática, entre los que venían de Mallorca y el resto de dirigentes mundiales. Y a partir de ahí, Forteza, que participó ahí, escribe la historia y memoria y se arma el lío. Pues eso, ¿no?, que cuando se meten ya las miserias humanas, todo se va al garete, por no decir a otro sitio más feo. ¿Quiénes son los... No se ría, mala idea. ¿Quiénes fueron los principales iniciadores que intervinieron? Por supuesto, el presidente diocesano, Eduardo Bonín. Nadie le puede quitar su protagonismo, porque ya hemos visto que lo tuvo y grande. Y el decir no hay fundador iniciadores no es por descalificar en absoluto ni la figura ni la memoria de Eduardo Bonín Aguiló, que sin duda es, de entre los seglares, el principal de los iniciadores de cursillos. Pero no solo él y ya hemos visto otros dirigentes que participan, todos aquellos jóvenes de aquella escuela de dirigentes. El conciliario diocesano, el padre Sebastián Gallá, ya hemos visto su papel, ¿no?, en la escuela de dirigentes, el animar, dinamizar, el impulsar, el preparar doctrinalmente a los dirigentes, que tampoco lo hace solo, sino que da entrada a otros sacerdotes, a Guillermo Pallera, a Juan Capó, a Bartolomé Riutor, a todos los sacerdotes, que también los entusiasma y los pone a trabajar. Y el obispo, que como pastor diocesano es el principio de comunión, que alienta, acompaña, ya hemos visto cómo estaba tan interesado en los jóvenes, que recibía cada viernes en su capilla, cada lunes en la escuela de declamación, y que apoya incondicionalmente, ¿no? Estos tres son los que intervinieron cada uno en su papel, y sin ellos no se entiende el nacimiento del movimiento de cursillos. Pero no ninguno, ni fue Bonín el fundador, ni fue Hervás el fundador, ni fue Gallá el fundador. Cada uno tuvo su parte, y ahí nace, por obra del Espíritu, el movimiento de cursillos. Los más significativos en la génesis del movimiento, sin duda, don Sebastián Gallá y Eduardo Bonín.
los dos que estaban en el ajo diario. El cursillo y el movimiento se generan fruto del trabajo, la inquietud y el esfuerzo de un grupo de seglares y sacerdotes que formaban aquel Consejo Diocesano de Jóvenes de Acción Católica. Frente a este consejo estaba el presidente y el conciliario, don Sebastián Gallá y don Eduardo Bonín. En ellos descansaba la responsabilidad, la confianza del obispo, y sobre ellos gravitó el peso principal y la responsabilidad de aquella aventura. El padre Sebastián Gallá era persona de máxima confianza de Monseñor Hervás y, entre otros cargos, canciller de Cámara y Gobierno del Obispado y conciliario, que tenía, lógicamente, influencia directa en el Consejo de Jóvenes. Y Eduardo Bonín, que se le reconoce un protagonismo especial, no solo como presidente diocesano, sino también por su singularidad y por el peso específico que tenía. Era, sin duda, un seglar adelantado en su tiempo y una pieza importante, importantísima en los antecedentes de este primer cursillo en todos los sentidos. El papel, la incidencia del obispo, de Monseñor Hervás, está en otro plano. O sea, él no era el que estaba al día a día con los jóvenes ni en los cursillos, pero está dándole, digamos, cobertura eclesial, impulso eclesial, peso eclesial a aquellas iniciativas. Alentaba, confiaba en sus colaboradores, don Sebastián y el presidente diocesano, mantenía contacto directo con los dirigentes, en la misa en su capilla y en la escuela de declamación, y, como dice el padre Cesario, se trataba de la exuberancia de la vida de la Iglesia, obispos, laicos, sacerdotes, que converge y que crece y vive su vocación de apostolado, sacerdotes entregados al trabajo del reino y un obispo que alienta y dinamiza esa vitalidad. El mismo Monseñor Hervás nunca, aunque algunos se lo atribuyen, nunca ha dicho que él fuera el fundador del Cursillo de Cristiandad. Y algunos le han atribuido que ha dicho y que él se quiso apropiar y que él dijo que era. Es mentira, jamás Monseñor Hervás dijo de sí mismo que era el fundador de Cursillos. Escribe él: como queremos decíroslo todo, diremos nuestro pensamiento con sinceridad, con recta intención de servir a la Santa Madre Iglesia, buscando solo la gloria de Dios. Los cursillos de cristiandad, aunque no fueran obra nuestra, nacieron bajo nuestro pontificado, pero dicen no fueron obra nuestra. Los cursillos primeros habían sido netamente de Acción Católica. Los cursillistas eran miembros y principalmente dirigentes de los centros de Acción Católica. De los cursillos de jefes, de peregrinos, fundados sobre los de adelantados, iba surgiendo una nueva modalidad que, meditada a largo tiempo, estudiada con detención y experimentada una y otra vez, daría la pauta a los cursillos de cristiandad. Pues este es el papel de Hervás. Él nunca se atribuyó, como algunos con mala intención dicen que él se apropió. No, él sabe cuál era, y además era un hombre de una pieza. O sea, era, si había alguien así que sin doblez, es Monseñor Hervás. Sin duda, santo también, ¿no? Bien, conclusiones para ir terminando. El primer cursillo, después de repasar y contrastar los datos, como hemos hecho, se reafirma la tesis que históricamente se ha considerado por parte del común de testigos y del común de autores, empezando por el cómo y el por qué y otros, y que la Iglesia siempre ha reconocido como cierta que el primer cursillo de cristiandad de la historia propiamente dicho se celebró del 7 al 10 de enero de 1949 en San Honorato. O sea, esto es una conclusión que sale de todos estos estudios y además coincide con lo que siempre se ha dicho. ¿Por qué? ¿Por qué esta conclusión? Por los siguientes argumentos. Primero, el testimonio casi concorde de las personas que intervinieron y de las personas que fueron testigos de la primera hora. Segundo, el cambio de finalidad. Antes estaban orientados fundamentalmente a preparar la peregrinación y a los jóvenes para la Acción Católica, ahora es proyectar hacia el futuro, conquistar a los jóvenes de Mallorca. Tercero, el impacto eclesial y social que producen, la repercusión eclesial y social que produjeron los cursillos a partir de enero del 49, fácil de comprobar en las hemerotecas. Uno ve
No hay más que examinar, cotejar la revista Proa, los números anteriores y posteriores a enero del 49, para ver la discontinuidad que se produce en la extensión, el seguimiento y el interés en estos cursillos de después de la peregrinación. Con respecto al primer cursillo. Segundo, con respecto a la paternidad, la elaboración del cursillo interviene Manuel Aparici y el Consejo Superior de Acción Católica Española, de donde llega el diseño de los cursillos de adelantados y de jefes de peregrinos. Interviene el Consejo Diocesano de Mallorca, especialmente el conciliario, don Sebastián Gallá, el presidente, Eduardo Bonín, y los demás dirigentes de aquel consejo, que partiendo de esa base llevan a cabo la adaptación de los cursillos de jefes, de adelantado a jefe para la diócesis. Y además, otras aportaciones a título personal, entre las cuales merece ser destacada la aportación de Eduardo Bonín, comprimir el cursillo a 3 días y medio, y el esquema de estudios del ambiente, que es aportación original suya. No hubo fundador, sino iniciadores. Un equipo de laicos y sacerdotes apoyados por su obispo. Hubo creatividad de la Iglesia y en la Iglesia. Y además esto es algo propio, específico de cursillos. O sea, algo que nos diferencia de otras iniciativas en la Iglesia, movimientos, fundaciones, órdenes, y que nos da una peculiaridad concreta, que es ser obra de la Iglesia en su conjunto, no de alguien que pueda haber recibido un carisma legítimo, ¿no? Seglares, sacerdotes, obispos, toda la Iglesia puesta en funcionamiento, y ahí el Espíritu actúa y pueden surgir esta obra de Dios y de la Iglesia, que es cursillos de cristiandad. Y además, con respecto a la supervivencia, porque ya desde el principio hay ataques, y ataques muy fuertes, ataques tan fuertes que llevan a sacar al obispo de Mallorca, a los sacerdotes, prohibirles trabajar en cursillos, a prohibir los cursillos de cristiandad en los primeros años, por las persecuciones y las calumnias que se levantaron. Y quien sale en defensa y permite que pueda sobrevivir, poco después de su nacimiento, sin duda es Monseñor Hervás. Sin Monseñor Hervás, cursillos hubieran muerto en Mallorca tal como nacieron. Porque fue el siguiente obispo de Mallorca, Monseñor Enciso, quien los prohibió. Y prohibió a los jóvenes participar, ni hablar de cursillos. Don Juan Hervás lo mandan a la diócesis más peor de España, que era Ciudad Real, que no era ni diócesis entonces. Ahí lo mandan, como desterrado. Don Juan Capó tiene que salir, pues le prohíbo, se va a Córdoba, y allí las oposiciones a canónigo, y allí empieza después cursillo. Don Sebastián Gallá tiene que salir también y va a Madrid, y en Madrid, por reclamo del arzobispo de Tarragona, se hace cargo en lo que todavía no era la conferencia episcopal, pero lo que equivalía a la atención a los emigrantes españoles que entonces estaban pues saliendo para Alemania, Argentina, montones de sitios, en la época de la emigración en España. Y ahí, todo esto fue providencial también, porque el hecho de que salgan hace que después se extiendan. Por ejemplo, don Sebastián Gallá, como sacerdote encargado de los sacerdotes que iban a atender a los emigrantes, manda de conciliarios de emigrantes a sacerdotes que han participado en cursillos de cristiandad, con lo cual permite que por Europa y después por otras partes del mundo se vaya extendiendo. Bien, pero es la marca, ¿no? Pero ciertamente, sin esta carta pastoral de Monseñor Hervás, cursillo de cristiandad, instrumentos de renovación cristiana, donde se jugó el episcopado, no hubiera sobrevivido cursillos. O sea, Monseñor Enciso llega con el encargo de cerrar cursillo de cristiandad a Mallorca. Lo primero que le hace firmar al canciller de entonces, que era Monseñor Sebastián Gallá, era el canciller, y le obliga a firmar, Monseñor Enciso, la carta pastoral prohibiendo cursillos a don Sebastián Gallá, que era de los iniciadores. Como canciller del obispado, le obliga a firmar esa carta prohibiendo, imagínense, vamos, lo que supone de humillación, de dolor y todo eso, ¿no? Pero nada que venga con la marca de la cruz queda infructuoso. Y el Espíritu tiene sus maneras de sacar las cosas adelante por otro lado. Pero ciertamente, aquí el protagonismo
de Monseñor Hervás, está su aportación. Sin él, Cursillo, hoy no estaríamos aquí casi seguro. Porque con esa carta pastoral donde se juega todo, le da el aval eclesial y el primer discernimiento oficial al movimiento de Cursillo de Cristiandad. Y aporta además el fundamento teológico y pastoral al movimiento, que después Pablo VI, en la primera autoridad mundial, dirá que recorre con carta de ciudadanía. Esa carta de ciudadanía se la da Monseñor Hervás, con su carta pastoral. Por eso, negar la intervención de Monseñor Hervás, decir que Monseñor Hervás lo que hacía era manipular, como se dice y se ha oído y se ha publicado, que Gallá no tenía nada que ver, sino que apareció por el número 13 de allí, son mentiras con muy malas intenciones y además no van de acuerdo a la realidad. Cada uno tuvo su parte, cada uno tuvo su intervención y lógicamente de ese grupo de gente es de donde nace Cursillo, pero ninguno solo se puede atribuir, ni nadie le puede atribuir a ninguno solo la fundación de Cursillo de Cristiandad. Nadie puede atribuir a una sola persona. Ya hemos visto que eso no es realmente así. Y es de justicia dejar constancia de esta intervención de Monseñor Hervás, sin duda, ¿no? Movimiento seglar, solo seglar o movimiento eclesial, porque también se ha dicho, ¿no?, que es movimiento solo seglar. Es que, es más, se ha negado, no es un movimiento de iglesia, dicho por grandes, sino que es un momento en la iglesia, pero no, se dicen barbaridades. Es un momento eclesial, o sea, haciendo honor a la verdad y siendo fieles a la realidad de los hechos, tenemos que decir que es un momento de iglesia. Sacerdotes, seglares, obispos, todos, fruto del esfuerzo, de la convergencia, de las inquietudes, anhelos y esfuerzos de un grupo de personas de iglesia, laicos y sacerdotes dóciles al Espíritu. Propiamente no es un movimiento de seglares, es un movimiento de seglares, de sacerdotes, de obispos, cada uno con su carisma, con su función, es decir, un movimiento eclesial. Esto no es para mí, ¿no? Sí. Bien, vamos terminando, La expansión, a partir de aquí, a partir de enero del 49, empieza a multiplicarse cursillos, que en virtud de la proclamación de lo fundamental cristiano demostraban ser un método válido de evangelización universal que sirve para enfervorizar a los de dentro de la iglesia y todavía más para hacer entrar de lleno a los alejados, a los de fuera. De Mallorca los cursillos pasan a la península, el primero en 1953, en Valencia, después Madrid, Toledo, saltan a América, en Colombia, el primer cursillo de mujeres, en el año 53, después en el 57 en México, Bolivia, Estados Unidos, y hoy pues en más de 85 países en los 5 continentes. Bien, esta es la historia de Cursillo, por lo menos con los documentos que podemos tener a nuestro alcance.